Antes de comenzar, estaba pensando que una de las cosas más frustrantes que me ha podido pasar antes de comenzar a caminar con el Señor, una de las cosas más frustrantes es que llega un tiempo en tu vida en que tú dices, ¿sabes qué? Como que tengo que acercarme a Dios, como que necesito buscar a Dios. Muchas veces las circunstancias te llevan a esto. Muchas veces las circunstancias te empujan a que tú sientas el deseo y decir, como que ahora sí quiero acercarme a Dios. No sé si a usted le ha pasado, de pronto por algo está aquí, pero esa fue mi experiencia. Y en esa época estaba experimentando algo demasiado fuerte, una crisis financiera, una crisis emocional. No se preocupen, no era Angie, yo no conocía a Cristo, no conocía a Angie y estaba allí sin el Señor. Y en ese momento de mi vida dije, necesito acercarme a Dios. No puedo seguir más. Estaba desesperado. Ahora, el tema es de que yo siempre había entendido de que Dios estaba allí, de que Él está habitando en medio de este mundo y Dios está dando oportunidades para que nosotros lo conozcamos, nos acerquemos. Pero había una interrogante y es que yo no sabía cómo acercarme a Dios. Y la semana pasada estuvimos hablando del tabernáculo y el tabernáculo es el qué. El qué es Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Dios quiere que su pueblo se relacione con Él. Dios quiere que su pueblo tenga una comunión con Él. Ese es el qué. Pero la pregunta es, John, ¿y cómo el pueblo se va a acercar a Dios? De hecho, la semana pasada estábamos hablando de cómo el tabernáculo empieza a ser nombrado con los utensilios de adentro hacia afuera, mostrando la iniciativa que Dios tiene de revelarse hacia el pueblo. No es una casualidad que el orden de los utensilios comienza en el lugar santísimo, porque quiere decir, la iniciativa de la comunión de Dios con el hombre siempre es de Dios. Ahora, hoy vamos a hablar en estos capítulos del cómo el pueblo tenía que acercarse a Dios. La semana pasada estuvimos hablando de Dios tomando la iniciativa de revelarse al pueblo, Dios habitando en medio del pueblo, pero ahora la pregunta es, ¿y cómo el pueblo se acerca a Dios? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Pero antes que eso, quiero que oremos, y quiero que oremos porque al final del servicio vamos a abrir un espacio, van a estar aquí los de oración, voy a estar yo ahí, algunos hermanos. Si usted siente necesidad de que alguien ore por usted después del servicio, no tiene que esperar salir, y bueno, salir también, pero durante la última canción, si usted siente necesidad de que alguien ore por usted, va a haber un grupo de hermanos acá, y usted simplemente tiene que pasar y nosotros vamos a orar. No se preocupe que la gente va a estar cantando, vamos a estar alabando, pero queremos abrir este espacio si usted necesita oración. Y voy a decir por qué. Porque este sermón que vamos a hablar hoy me ha llevado a pensar algo. Hay gente que viene los domingos y quizás están deseando acercarse a Dios, pero no saben cómo hacerlo. Hay gente que ya ha caminado con Dios por muchos años, por mucho tiempo, y quizás comienzan a sentirse indignos de acercarse a Dios. Estoy hablando de creyentes, y comienzan a descuidar su relación con Dios, y comienzan a alejarse de Dios por X o Y razón. Puede ser un pecado o puede ser las circunstancias de la vida. Así que hoy vamos a hablar precisamente de esto. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? ¿Cuál es la manera que Dios ha establecido para que tú te acerques a Él? Y para eso vamos a comenzar en oración y vamos a iniciar el sermón hoy. Oremos. Padre, yo quiero darte gracias, Señor. Gracias por esta hermosa porción de tu palabra, Dios. Gracias porque tu palabra tiene el poder y la capacidad de transformar nuestro entendimiento, Dios. Señor, quizás tenemos muchas dudas en cuanto a nuestra relación contigo, el acercarnos a ti, pero hoy te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos dejes ver con claridad la manera que tú has establecido para acercarnos a ti, Dios. Nosotros sabemos que tú has enviado a Jesús y que tú siempre has mostrado la iniciativa para habitar en medio de tu pueblo, pero muchas veces dudamos de cómo podemos acercarnos a ti, Señor. De hecho, muchas veces, aún caminando
varios años en la fe, comenzamos a descuidar nuestra relación contigo, porque pensamos que no somos dignos o pensamos que quizás la gracia que en algún momento tú nos diste para ser salvos, pensamos que quizás ya no es suficiente para continuar en nuestra relación contigo. Dios, háblanos hoy, cámbianos nuestra mentalidad, trae libertad, Dios, y danos el gozo de poder disfrutarte cada día más. Oramos, Padre, todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una de las cosas que vamos a ver diferentes en este sermón es que yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero es imposible hacer un sándwich. Es imposible hacer un sándwich solamente con una rebanada de pan. De hecho, una rebanada de pan ya no es sándwich. Una rebanada de pan es una tostada o es un pan con cosas encima. De hecho, en estos días es uno de mis hobbies ahora. Quiero aprender a hacer cada día mejor pan y todo esto. Y estaba pensando, ¿qué tan importante es para un sándwich que las 2 rebanadas de pan que van al exterior pueda realmente darle contenido y sostener lo que está en la mitad? Ahora, yo sé que lo de la mitad puede cambiar, depende de qué región seas del mundo. No sé qué le vas a echar a un sándwich, pero lo que sí sé es que de ley el sándwich tiene que tener las 2 rebanadas de pan. Ahora, ¿por qué hablo de esto, pastor? Háblenos la palabra, por favor, présteme atención. Este texto tiene algo que se llama una perícopa, así se llama. Y usted va a decir, ¿qué es eso? Es un sándwich. Quiere decir, este texto comienza dando una idea y termina dando la misma idea, y en la mitad del texto está la manera como se va desarrollando la idea. Así que quiero que me preste atención con su Biblia, porque esto es algo que noté en este texto y yo decía, wow, definitivamente esta perícopa, que es como un sándwich, nos va a dejar ver y nos va a detallar cuál es la idea principal y después cómo se desarrolla la idea. Así que para eso vamos a leer Éxodo 27, 20 al 21. Mire lo que dice Éxodo 27, 20 al 21, dice lo siguiente. Dice, ordenarás a los israelitas que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para que la lámpara arda continuamente en la tienda de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio. Aarón y sus hijos la mantendrán en orden delante del Señor. Desde la tarde hasta la mañana será estatuto perpetuo para todas las generaciones de los israelitas. Ahora, ¿cuál es la idea que está dando acá? Lo que está diciendo estos textos es que los sacerdotes debían mantener la luz de las lámparas encendidas, porque la luz en el lugar santo representaba la presencia de Dios frente a su pueblo. Y la luz era importante porque la luz representaba que Dios estaba presente para que su pueblo tuviera comunión con Él. Quiere decir que la primera etapa del sándwich está diciendo, el sacerdote tenía un deber. ¿Cuál era el deber del sacerdote? Mantener la luz de las lámparas encendidas. Quiere decir, el sacerdote debía encargarse de que el pueblo pudiera mantener una comunión con Dios constantemente. Ahora, vamos a ir a Éxodo capítulo 30, versículo 1 al 10. Esta es la otra tapa del sándwich. Y mira cómo termina esta porción. Éxodo 30, versículo 1 al 10. Yo lo voy a leer del versículo 7 al 10. Versículo 7 está hablando del altar del incienso. Otra vez, un deber para los sacerdotes. 37 al 10 dice lo siguiente. Aarón quemará incienso aromático sobre él. Lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. Cuando Aarón prepare las lámparas al atardecer, quemará incienso. Lo tenía que hacer al mismo tiempo. Habrá esta palabra siempre se me ha dificultado. Habrá incienso perpetuo delante del Señor por todas las generaciones de ustedes. No ofrecerán incienso extraño en este altar, ni holocausto ni ofrenda de cereal. Tampoco derramarán libación sobre él. Aarón hará expiación sobre los cuernos del altar una vez al año. Hará expiación sobre él con la sangre de la ofrenda de expiación por el pecado una vez al año por todas las generaciones de ustedes. Santísimo, santísimo es al Señor. Ahora présteme atención. Lo que estas 2 tapas de sándwich o estas 2 porciones de la Biblia están enseñando, y esto va a aparecer en pantalla,
es que el sacerdote debía quemar incienso perpetuo. Ahora, la idea de este pasaje es la siguiente: el sacerdote tenía el deber de servir como un mediador entre Dios y su pueblo. Esta es la idea del pasaje. Dios escogió sacerdotes para que ellos pudieran mantener esta luz encendida y así ser intermediarios entre Dios y su pueblo. Quiere decir, el sacerdote era responsable de que la comunión entre Dios y el pueblo fuera bien, que la luz de las lámparas estuviera encendida, que quemar el incienso fuera algo perpetuo, lo tenía que hacer constantemente, porque esto era necesario para que el pueblo tuviera comunión con Dios. Así que la idea del texto es que el sacerdote tenía el deber de servir como un mediador, como un intercesor. Él tenía una responsabilidad delante de Dios y delante del pueblo. Él era el representante de Dios para el pueblo y era el representante del pueblo para Dios. Quiere decir que este tipo de función era muy importante en el Antiguo Testamento, porque el sacerdote era un mediador, alguien que estaba encargado de la adoración del pueblo. Él tenía que tener las cosas en orden para que el pueblo pudiera acercarse a Dios, porque acercarse a Dios no era algo fácil. Ellos tenían que hacerlo con cuidado, si no el pueblo podía morir. Pero el sacerdote estaba ahí para ser un mediador entre Dios y su pueblo. Ahora la pregunta es, ¿cómo el sacerdote ejecutaba o llevaba a cabo esta función? Y lo primero lo vamos a ver en el Éxodo capítulo 28 y lo vamos a mirar acerca de las vestiduras sacerdotales. Es Éxodo capítulo 28, versículo 1 al 4. Ese es el primer punto y es las vestiduras sacerdotales. Éxodo 28, 1 al 4 dice lo siguiente: entonces harás que se acerque a ti de entre los israelitas tu hermano Aarón y con él sus hijos para que me sirva como sacerdotes. Aarón con Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para gloria y hermosura. Hablarás a todos los hábiles artífices, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, y ellos harán las vestiduras de Aarón para consagrarlo, a fin de que me sirva como sacerdote. Versículo 4, estas son las vestiduras que harán: un pectoral, un efod, un manto, una túnica tejida a cuadros, una tiara y un cinturón. Harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Ahora, présteme atención. Los sacerdotes fueron escogidos de la familia de Aarón y ellos eran escogidos con un propósito específico. Ellos eran escogidos para servir al pueblo y para servir a Dios. Ellos eran unos intercesores delante de Dios. Ahora, las vestiduras de los sacerdotes no eran simplemente un capricho de Dios. No es de que Dios les dijo, mira, van a hacer estas vestiduras porque tú sabes, eso es lo que está en tendencia hoy en día, eso es lo que ha salido en TikTok. No, estas vestiduras tenían un propósito específico y era reflejar al pueblo el carácter de Dios. Eso es lo que hacían las vestiduras sacerdotales. Así que lo primero que vamos a ver en el versículo 6 al 14 habla del efod, y esta figura la van a ver en pantalla. El efod era como un mantel. No sé si usted cuando está haciendo grill o algo se pone una especie de mantel así, pero este efod era un mantel adornado. Présteme atención, esto no lo consiguieron en Temu, de verdad. Este efod lo hacía gente llena de la sabiduría de Dios, y dice que este delantal estaba bordado con oro, era de tela azul, púrpura y escarlata. Y en los versículos 9 y 12 dice que el sacerdote tomaba 2 piedras de onís y grababa en ellas los nombres de los hijos de Israel. Y en estas 2 piedras estaban grabadas las 12 tribus de Israel. Era una manera en que el sacerdote servía como representante del pueblo. Ahora, en los hombros del sacerdote habían 2 piedras. Y en cada piedra había en una piedra 6 nombres de las tribus de Israel. Y en la otra piedra habían otros 6 nombres de las tribus de las 12 tribus de Israel. Cuando el sacerdote entraba a la presencia de Dios, lo que significaba esto es que él era un representante del pueblo.
Él estaba delante de Dios representando a las 12 tribus de Israel, que era la totalidad del pueblo de Dios en este contexto. Así que esta prenda del efod era una manera de que hacía recordarle al sacerdote que él era un representante del pueblo de Dios. Él estaba allí para representar a su pueblo y representarlo ante Dios. Ahora, hay otra figura o hay otra prenda, no vamos a ir prenda por prenda porque son bastantes, pero otra que resalta en el texto es Éxodo 28, 15 al 30, está hablando del pectoral, esta es otra prenda, y el pectoral es lo que ustedes ven acá, no es un estampado de la camiseta, no, era algo más nice, era algo más de verdad, más cotizado. Dice, este pectoral era una especie de tela y también estaba adornada con oro, tela azul, púrpura, escarlata y lino fino. Aquí también se grababan los nombres del pueblo de Israel, los cuales los sacerdotes llevaban continuamente en su corazón. Ahora, présteme atención. Constantemente el sacerdote entraba con este tipo de vestimenta. Él entraba con el efod y él entraba con el pectoral, recordando algo. Los nombres de Israel estaban escritos acá y escritos en el pectoral. Esto le recordaba al sacerdote dos cosas: que él era el representante del pueblo y que él se identificaba con el pueblo. Este no era una persona que odiaba a su pueblo, era una persona que amaba a su pueblo. De hecho, no es casualidad de que él tuviera que tener los nombres también de las 12 tribus en el pectoral. Ahora, esto le recordaba al pueblo que ellos definitivamente para acercarse a Dios necesitaban a un intercesor, a un intermediario, a un sacerdote escogido por Dios. Ahora, versículo 29 al 30 del capítulo 28 dice lo siguiente, versículo 29 al 30 dice: Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entra al lugar santo, continuamente por memorial delante del Señor. Versículo 30, pondrás en el pectoral del juicio el Urín y el Turín, y estarán sobre el corazón de Aarón cuando entre en la presencia del Señor. Aarón llevará continuamente el juicio de los israelitas sobre su corazón delante del Señor. Ahora, este pectoral también se le llamaba el pectoral del juicio. ¿Por qué? Porque el sacerdote era quien tomaba decisiones para el pueblo y quien llevaba también los preceptos de Dios. Quiere decir, él se presentaba ante Dios y era el que tomaba acciones, era el que determinaba actos de justicia. Cuando había castigo, cuando había alguna decisión difícil, el sacerdote era el encargado de hacerlo, porque él era el encargado de mantener la justicia entre el Dios y el pueblo. Ahora, por medio del efod y el pectoral, el sacerdote estaba representando a su pueblo, recordándole al pueblo una sola cosa: Dios quería que el pueblo se acercara a él, pero Dios estableció cómo hacerlo. Recuerden que este sermón es cómo el pueblo debía acercarse a Dios. Quiere decir que el pueblo no podía escoger medios ellos mismos y decir, yo me voy a acercar así. Ellos tenían que respetar el sacerdocio escogido por Dios para acercarse al pueblo. Ahora, en los versículos 13 al 43 dice que había un manto, una especie de túnica azul, y esta túnica también estaba decorada con accesorios muy particulares que recordaban al pueblo no solamente que el sacerdote era el representante, pero mire lo que dice versículo 33 al 36. Versículo 33 al 36. Dice, en su borde harás granadas de tela azul, púrpura y escarlata alrededor en todo su borde, y entre ellas también alrededor campanillas de oro. Versículo 34, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada. Y así alrededor de todo el borde del manto, estará sobre Aarón cuando ministre. Y el tintineo, quiere decir, el sonido de las campanas, dice, y el tintineo se oirá cuando entre en el lugar santo delante del Señor y cuando salga para que no muera. Versículo 36, harás también una lámina de oro puro y grabarás en ella como la grabadura de un sello, santidad al Señor. Ahora, présteme atención, el efod tenía una túnica azul
Y dice aquí que había una especie de medalla donde se recordaba la santidad del Señor. El sacerdote no solamente cumplía la función de representar al pueblo de Dios, el sacerdote también cumplía la función de recordarle al pueblo que Dios era santo. Es como que cuando la gente veía al sacerdote, era un respeto impresionante. Y era una vestidura tan bien hecha, créeme que no tenía desperfectos, la había sido orquestada por Dios, porque a través del sacerdote el Señor estaba mostrándole al pueblo su santidad. Lo que le estaba recordando Dios al pueblo es: no puedes acercarte a la ligera a mí, porque el pueblo seguía siendo un pueblo pecador, pero Dios era santo. Y el sacerdote servía para recordarle al pueblo que solamente alguien apartado por Dios, escogido por Dios, separado por Dios, podía interceder entre él y su pueblo. Y este era el sacerdote. De hecho, era tan pulcro este tema del sacerdote, que esto me pareció un poco chistoso porque hace rato no escuchaba esta palabra, pero no lo es. Realmente tiene un significado grande. En los versículos 42 al 43 dice que aún los sacerdotes tenían que tener prendas dentro de su efod. En pocas palabras, no podían ir sin calzoncillos o algo así. Y yo también me reí cuando escuché la palabra calzoncillo y yo dije, pero mire lo que dice versículo 42 y 43. Dice: les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Llegarán desde los lomos hasta los muslos, y Aarón y sus hijos los llevarán puestos cuando entren en la tienda de reunión o cuando se acerquen al altar para ministrar en el lugar santo, para que no incurran en culpa y mueran. Será estatuto perpetuo para él y su descendencia después de él. El sacerdote tenía que asegurarse de tener ropa interior aún escogida por Dios, porque recuerden que la desnudez antes de la caída no era un problema. Pero después de la caída de Adán y Eva, la desnudez traía vergüenza. Quiere decir que el sacerdote no podía ministrar no teniendo a la ligera su desnudez, porque la desnudez representaba la vergüenza por causa del pecado. El sacerdote constantemente, sus vestiduras le estaban recordando al pueblo y a él mismo que Dios es un Dios santo, que ellos no podían acercarse de una manera ligera. De hecho, hermanos, la santidad era necesaria para que el sacerdote pudiera acercarse a Dios. La santidad del sacerdote era necesaria para que el pueblo pudiera tener comunión con Dios. Y esto es lo mismo para nosotros hoy. No estoy diciendo que tienes que ponerte este tipo de calzoncillo ni nada de esto, pero lo que estoy diciendo es que nosotros debemos recordar que sin santidad no podemos acercarnos a Dios. La santidad sigue siendo una necesidad del pueblo de Dios para acercarse a Dios. Y una de las cosas que estoy mirando en este texto es que este pueblo no se acercaba con ligereza a Dios. Este pueblo no tomaba la comunión con Dios y la relación con Dios de una manera ligera. Ellos eran conscientes que Dios era santo y tenían que acercarse bajo sus preceptos, bajo lo que Él había establecido. Ahora, no solamente las vestiduras de los sacerdotes reflejaban esta dinámica de un intermediario entre Dios y el pueblo, sino también cómo ellos se consagraban. Y este es el segundo punto, la consagración de los sacerdotes. La consagración de los sacerdotes. Y para esto vamos a leer capítulo 29, vamos a leer versículo 1 al 7, dice lo siguiente. Éxodo 29, 1 al 7 dice: esto es lo que les harás para consagrarlos, para que me sirvan como sacerdotes. Toma un novillo y 2 carneros sin defecto, pan sin levadura, tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untados con aceite. Los harás de flor de harina de trigo, los pondrás en una cesta y los presentarás en la cesta junto con el novillo y los 2 carneros. Después harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua.
tomarás las vestiduras y pondrás sobre Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y lo ceñirás con el cinto tejido del efod. Pondrás la tiara sobre su cabeza y sobre la tiara pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Ahora, una de las maneras de que Dios le exigía al sacerdote es, el sacerdote tenía la función de ser un intermediario del pueblo ante Dios. Pero antes de que el sacerdote presentara una ofrenda por los pecados del pueblo, antes de que el sacerdote fuera un intercesor entre el pueblo y Dios, él tenía que purificarse él mismo. Él tenía que consagrarse él mismo. John, ¿por qué? Porque el sacerdote también tenía pecado. Y Dios es claro en capítulo 29 de que los sacerdotes, aunque habían sido escogidos por Dios, apartados por Dios, aún así ellos debían consagrarse antes de presentarse a Dios. Esta consagración se llevaba a cabo por medio de 2 carneros, por medio de 2 corderitos. De hecho, versículo 10 al 14 del capítulo 29 explica cómo se hacía. Ellos tenían que llevar un corderito y antes de presentar el corderito, ellos ponían la mano encima del cordero. Y la mano representaba que el cordero era un sustituto de los pecados del sacerdote. Y después de poner la mano encima, ellos le cortaban el cuello al cordero y tomaban la sangre y la derramaban como una muestra del precio por el pecado del sacerdote. Y después del sacerdote hacer esto, él podía ahora sí acercarse a Dios porque ya había tratado el pecado de él mismo. Una de las cosas que enseña este sistema sacrificial del Antiguo Testamento es que el sacerdote no podía acercarse a Dios si primero no trataba su pecado. El sacerdote no podía acercarse a Dios si primero no trataba su pecado. Hermanos, Dios está con las manos abiertas y Él quiere que tú te acerques. Amén. Pero no intentes tener comunión con Dios si primero no tratas tu propio pecado. No intentes acercarte a Dios no teniendo en cuenta que tienes que darle trato al pecado. Y no estoy diciendo que tienes que comprar un corderito o algo así, pero lo que estoy diciendo es, el pecado es grave para Dios. El pecado es aborrecible por Dios. Dios quiere que nos acerquemos a Él, pero al mismo tiempo quiere que tratemos el problema del pecado. Ahora, voy a decir algo. A mí me da como un mal cuando yo escucho o veo en las redes sociales cosas como, acércate a Dios, no importa lo que hayas hecho, no importa lo que sea. Y es verdad, es verdad. Dios es un Dios lleno de gracia y de misericordia que vino por un pueblo que estaba en pecado. Y Dios quiere que te acerques. Pero lo que no es verdad es que tú puedes acercarte a Dios y te puedes mantener como te acercaste a Dios. Quiere decir, la verdad es que Dios te ama tal y como eres. Amén, eso es verdad. Pero Dios no te quiere dejar tal y como eres. Porque muchas veces, como que mezclamos las cosas y empezamos a pensar, Dios nos acepta tal y como somos. Amén, eso es verdad. Pero Dios no quiere que nos quedemos tal y como somos. Porque Dios quiere que tú le prestes atención al problema del pecado. Dios te ama, por supuesto que sí. Dios quiere que tengas una comunión con Él, por supuesto que sí. Pero no menosprecies el pecado que hay en tu vida. Porque Dios es muy serio de que todo el que se acerca tiene que tratar el tema del pecado. Ahora, solo el sacerdote apartado por Dios era un sacerdote santo y él tenía que tratar su propio pecado. Versículo 10 al 14 dice que habían 2 corderos. Y la pregunta es, John, ¿y qué hacían con esos 2 corderos? Versículo 15 al 18, capítulo 29, dice que el primer cordero era sacrificado como un holocausto, como una dedicación completa a fin de ser aceptado por Dios. Quiere decir que el primer corderito que ellos sacrificaban era como una ofrenda de decirle a Dios, gracias, he reconocido mi pecado, tengo la confianza que me aceptas,
pero me comprometo y me dedico totalmente a ti. Los sacerdotes tenían que acercarse a Dios con algo en la mente, con algo en el corazón, y es que yo me acerco a Dios no solo para que me perdone, sino para tener un compromiso serio con Él. Yo quiero comenzar a respetar lo que Dios dice. Quiere decir, el primer cordero mostraba de que ellos eran aceptados y podían dedicarse completamente a Dios, consagrarse. En los versículos 19 al 34 nos habla del segundo cordero, el segundo novillo. Lo sacrificaban como una ofrenda de paz para la reconciliación por medio de la expiación, que era todo esto el cordero, y así poder disfrutar la comunión con Dios. Ahora, cuando uno ve la palabra expiación en el libro de Éxodo, y yo sé que usted dice, pastor, son las 2 de la tarde, yo tengo hambre y usted me está hablando de todas estas cosas, présteme atención. Esto es súper importante, porque nos está dejando ver las raíces de, primero, el deseo que Dios tiene de que nosotros tengamos una comunión con Él. Y segundo, la manera que Él ha establecido para que tengamos una comunión con Él. Ahora, la palabra expiación quiere decir de que cuando el sacerdote le cortaba el cuello al cordero y salpicaba la sangre, la palabra expiación quiere decir que se pagaba un precio por el pecado del pueblo, era la sangre del cordero. Quiere decir que el sacerdote se acercaba y hacía la expiación con el corderito para que hubiese una reconciliación de Dios con el pueblo. Ahora, el sacerdote debía consagrarse para poder servir a Dios como mediador entre él y su pueblo. Esto es una realidad. La consagración de los sacerdotes era necesaria porque si no, él no podía ser un buen mediador. Ahora, otra de las cosas que vemos, y este es el último punto, son las ofrendas de los sacerdotes. Eso lo vemos en Éxodo 29, 38 al 46. Después de ellos ser consagrados, después de ellos ser presentados, ahora mire las ofrendas que ellos presentaban por el pueblo. Éxodo 29, 38 al 46. Dice lo siguiente: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer. Y ofrecerás 2.2 litros de flor de harina mezclada con 1 litro de aceite batido. Y para libación, 1 litro de vino con un cordero. Versículo 41. Ofrecerás al otro cordero al atardecer. Con él ofrecerás la misma ofrenda de cereal y la misma libación que por la mañana, con aroma agradable, una ofrenda encendida al Señor. Será holocausto continuo por las generaciones de ustedes a la entrada de la tienda de reunión, delante del Señor, donde yo me encontraré con ustedes para hablar allí contigo. Allí me encontraré con los israelitas y el lugar será santificado por mi gloria. Ahora, présteme atención, los dos corderitos ofrecidos sobre el altar por el sacerdote cada día era una muestra continua de la necesidad que tenía el pueblo. El pueblo no podía tener comunión con Dios si el sacerdote no intercedía por ellos. El pueblo no podía tener comunión con Dios si no se presentaba un precio por el pecado. Entonces, imagínate diariamente, constantemente el pueblo tenía que presentar una ofrenda por su pecado. Y es que estos sacrificios, aunque proveían perdón al pueblo, no los limpiaba totalmente del pecado. El sacerdote era un mediador y permitía que el pueblo pudiera acercarse a ellos. Ahora, todo este tema del sacerdote nos lleva a hacernos una pregunta. Y yo sé que usted está preguntando eso. Pastor, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Tiene que ver mucho, porque los mismos principios que vemos en el libro de Éxodo aplican para nosotros. No la manera en que ellos lo hacían, pero los mismos principios. Hay un problema en nosotros y es el pecado. Hay una necesidad que todos tenemos y es la necesidad de acercarnos a Dios. ¿Se acuerdan cuando inicié el sermón diciendo que una de mis frustraciones era que no sabía cómo? Una vez mi mamá me dijo, mira, vamos a ir a tal lado. Había una iglesia en el barrio, no sé si era iglesia. Yo no conocía nada de la palabra.
Y recuerdo que entré con mi mamá y le preguntamos a la persona encargada, mira, mi hijo está desesperado. Él se quiere acercar a Dios, él quiere conocer a Dios. ¿Y tú sabes qué fue lo que me dijeron en la iglesia? Oh, mira, si tu hijo quiere conocer a Dios, él tiene que comenzar a dar una ofrenda. Porque tomaron este texto y lo sacaron de contexto. Y yo en mi ignorancia, lo único que llevaba lo puse en un sobre y me fui. Pero esa no es la manera de acercarme a Dios. Esa no es la manera correcta de acercarme a Dios. Todo este sistema sacrificial, todo este sistema de sacerdotes solamente sirve para apuntarnos a una gran realidad. Nosotros somos pecadores y necesitamos un intercesor. Necesitamos a alguien más justo que nosotros, más santo que nosotros, para que pueda intermediar entre nosotros y Dios. Y la Biblia dice, 1 Timoteo 2:5, no está en pantalla, que el único intercesor entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. No es dando dinero que yo puedo acercarme a Dios. No es haciendo obras que yo me puedo acercar a Dios. Es mirando a Jesús como nuestro sumo y mayor sacerdote. Él es el único y Él es un mejor sacerdote que puede acercarnos a Dios. Ahora, los sacerdotes en el Antiguo Testamento fueron escogidos como mediadores entre Dios y el pueblo de Israel para presentar ofrendas por sus propios pecados y los pecados de Israel, y de esta manera ellos podían acercarse a Dios y tener comunión con Dios. Sin embargo, hay un detalle que no hemos visto todavía. Aunque el pueblo de Israel tenía sacerdotes y ellos podían tener comunión con Dios, el acceso a la presencia de Dios era limitado. Ellos no podían entrar hasta donde iba el sacerdote, porque aunque el sacerdote era un intermediario entre ellos no tenían un acceso directo a la presencia de Dios. Ellos no tenían un día de descanso. Ellos no podían decir, hoy no vamos a presentar sacrificios por nuestros pecados, porque estos sacrificios eran constantemente por los pecados del pueblo. Hermanos, la buena noticia es que nosotros no tenemos que hacer todo esto. Y si usted dice, ¿por qué, pastor? Porque nosotros tenemos un mayor y mejor sacerdote. Nosotros tenemos un mayor y mejor sacerdote. Nosotros tenemos un mayor y mejor acceso a la presencia de Dios. Iglesia, nosotros tenemos toda la confianza para entrar a la presencia de Dios, no por la sangre de corderos sacrificados, sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el precio por nuestros pecados. Y por eso el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 19 al 22, dice que podemos entrar con confianza a la presencia de Dios. Porque este sacrificio de Jesús, ha abierto un camino nuevo, un camino vivo. Él vino e inauguró una nueva relación del pueblo con Dios, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Y ahora los creyentes podemos acercarnos confiadamente, no como los israelitas, confiadamente, con un corazón sincero, con fe, con un corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con el precio de la sangre de Jesucristo. Quiere decir que gracias a Cristo nosotros tenemos un mejor acceso a la presencia de Dios. Nosotros tenemos un mejor estatus delante de la presencia de Dios. Porque el precio de Jesucristo, nuestro sacrificio, nos ha limpiado, nos ha lavado y tú puedes acercarte confiadamente a Él. Con confianza, recordando que Él te ha purificado de todos tus pecados. Ahora, la iglesia, no solamente podemos tener acceso a Dios, sino que también somos un linaje escogido por Dios. Somos un real sacerdocio, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, con el propósito de que anunciemos las virtudes de Dios, de aquel que nos llamó.
con el propósito de que anunciemos que aquel que nos llamó, quiere decir Dios, nos rescató de las tinieblas y nos ha movido a su luz admirable. Nosotros en otro tiempo no éramos pueblo de Dios, pero ahora somos el pueblo de Dios. En otro tiempo no habíamos experimentado la misericordia de Dios, pero ahora por medio de Jesucristo hemos experimentado la misericordia de Dios y podemos acercarnos confiadamente a Él por medio de nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Me encanta cómo lo describe Apocalipsis. Dice Apocalipsis que Jesucristo es el testigo fiel. Él es el primogénito de los muertos. Él es el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Él hizo de nosotros un reino de sacerdote para Dios. Y es por eso que le damos gloria y que Él tiene dominio por los siglos de los siglos. Mi desesperación hace muchos años, yo pude entender de que lo único que necesitaba era confiar en este sacerdote. Era confiar de que Él proveía un camino directo al Padre. Hermanos, no hay otro camino al Padre sino a través de Jesucristo. No es dando dinero, no es haciendo obras, no es haciendo sacrificios. Es confiando que su sacrificio es suficiente para que yo me pueda acercar a Dios. Y quizás hoy estás acá y estás pensando lo mismo. Pastor, yo he venido escuchando esto del Evangelio, pero no sé cómo acercarme a Dios. A veces me siento indigno, a veces no. Pero el ánimo de ese sermón es recordarte que el único que puede darte acceso a la presencia de Dios es nuestro Señor Jesucristo. La única santidad que realmente abre un camino a la presencia de Dios es la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Él no tuvo que presentar sacrificios por sus pecados. Él fue un sumo sacerdote que nunca presentó sacrificios por sus pecados porque Cristo nunca pecó. Él vivió una vida perfecta y por eso su sangre es pura y su sangre fue un precio perfecto y suficiente para limpiarnos y lavarnos de nuestros pecados. Él abrió un mejor camino. Él nos ha dado un mejor acceso. Y Él nos permite una mejor comunión con Dios por medio de lo que Él ha hecho como nuestro sumo sacerdote. Yo quiero que oremos antes de terminar, pero quiero simplemente recordarte algo. Si eres creyente, pueden haber temporadas de tu vida donde estás batallando, donde estás luchando y donde quizás estás alejándote de Dios. Estás perdiendo ese gozo, ese deseo de tener comunión con Él, y muchas veces es por causa del pecado. Muchas veces es por causa del pecado en que comenzamos a decir como que no me siento digno de acercarme al Señor. Pero tienes que recordar que tu acceso a la presencia de Dios depende de Cristo. Y gracias a lo que Él hizo, puedes acercarte con confianza, no menospreciando tu pecado, pero tratándolo confiadamente en que el precio de su sangre sirvió para ese pecado también. Quiere decir que si Cristo abrió un camino como nuestro sumo sacerdote, la pregunta es, ¿por qué no lo disfrutas más? ¿Por qué no te acercas más? ¿Por qué no oras más? ¿Por qué no estás en la palabra más? Si ahora tú lo puedes disfrutar de una manera directa, de una mejor manera. ¿Por qué no te gozas en la presencia de Dios? ¿Por qué no entiendes que el problema del pecado ya fue resuelto por Jesús? Quizás has caído otra vez. Quizás has fallado. Pero el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue una vez y para siempre. Es por eso que no estamos llamados a presentar sacrificios diariamente. Y su sangre no solamente nos perdona, sino que nos limpia y nos ofrece una gracia que no solamente te da perdón de pecados, sino te ofrece un poder para abandonar el pecado.
Y es a través de Cristo que puedes entrar limpiamente, confiadamente a la presencia de Dios. John, ¿cómo hago para acercarme al Señor? Mira a Jesucristo. Mira lo que hizo por ti. Mira la sangre que derramó por ti. Mira el acceso que abrió al Padre por ti. Mira cómo te limpió, cómo te perdonó. Mira que ahora Él ha roto el velo. Él es un mejor sacerdote y nosotros podemos disfrutar de una mejor comunión con Él por causa de la obra de nuestro sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede acercarte a Dios. Y estaba pensando, ¿y qué si alguien no conoce o no sabe de este sacerdote? Quizás has escuchado de Cristo como un crucificado y dices, bueno, yo conozco a Cristo como alguien que lo mataron allí en una cruz. Pero este título de sacerdote es súper importante para ti hoy, para que tú entiendas que Él intercede por ti. Él está ante el Padre intercediendo por ti. Él se identifica contigo. Él fue y experimentó tentaciones como tú y yo las experimentamos. La única diferencia fue que Él nunca pecó. Él sabe tu dolor. Él sabe la presión que tienes, la vergüenza que trae el pecado. Él llevó nuestros pecados a la cruz y experimentó un dolor que ni tú y yo jamás hemos experimentado, para que ahora confiadamente te acerques al Padre, corras hacia el Padre. Escúchame, no existe un solo pecado que sea un obstáculo o que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Todos tus pecados pueden ser lavados y limpiados si confías en este sacerdote, si confías en este sacrificio, si confías que solo a través de Jesús puedes acercarte a Dios. Vamos a orar. Señor, yo quiero darte gracias. Quiero darte gracias porque definitivamente, Dios, todo este tema del orden sacerdotal en el libro de Éxodo tiene muchas más cosas, Dios, que podemos aprender. Pero nos recuerda una gran verdad. Y es que la manera de nosotros podernos acercar hacia ti es solamente a través de Jesucristo. Él no presentó un sacrificio por medio de un corderito. Él se entregó al mismo como un cordero que vino a quitar el pecado del mundo, que vino a limpiarnos de toda la maldad que hay en nuestro corazón. Señor, Cristo no solamente nos limpia, sino que nos permite tener comunión, nos permite tener acceso a tu presencia. Padre, yo te confieso que a veces nos sentimos sucios, a veces nos sentimos lejos, a veces nos sentimos que quizás nuestra vida cristiana no es la mejor. Y nos cuesta, Dios, nos cuesta acercarnos a ti. A veces no sentimos esa confianza que dice Hebreos. Pero ayúdanos a recordar hoy que la confianza que podemos tener para acercarnos a ti es por ti. Es por lo que tú has hecho, Señor. Es por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Señor, a veces estamos tan desanimados que ni siquiera queremos orar, que ni siquiera queremos cantar, que ni siquiera queremos deleitarnos en tu palabra como lo hacíamos antes. Pero yo quiero hoy darte gracias. Gracias por recordarnos que el acceso que abrió nuestro Señor Jesucristo sigue vigente para nosotros hoy. Sigue en pie hoy y sigue en pie para el más vil pecador.
Él puede limpiarlo, Él puede ofrecerle perdón y Él puede brindarle la oportunidad de una cercanía hacia ti. Señor, yo te doy gracias porque tu presencia es una realidad en nuestras vidas. Y aunque nosotros a veces no seamos conscientes de este hermoso regalo, yo te pido que nos enseñes a disfrutar cada vez más de tu presencia. Enséñanos a disfrutar cada vez más de una relación diaria, constante, íntima contigo, Dios, y reconocer de que este beneficio, este regalo de tu presencia, esta cercanía que ahora podemos tener por medio de Cristo, es un regalo de gracia, Dios. Ninguno de los que estamos aquí éramos tan santos, tan perfectos para acercarnos confiadamente a ti. Pero nuestro sumo sacerdote, Él es santo, santo, santo. Y Él vive una vida en perfección, entregando su vida en la cruz, derramando el precio por nuestros pecados. Y ha resucitado para ahora darnos un acceso directo hacia ti. Es su santidad, es la perfección de Cristo la que nos da la confianza absoluta para acercarnos a ti, Padre, hoy. Oramos, Dios, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Durante la canción, el grupo de oración y algunos hermanos vamos a estar acá. Escúchame, si sientes el deseo de que alguien ore por ti, yo voy a estar ahí, los de oración vamos a estar acá abajo, puedes pasar al frente y vamos a orar por ti. Porque quizás has estado luchando con obstáculos, impedimentos y no te acercas a Dios por temor. Gracias a Cristo te puedes acercar hoy con confianza a Él, con una conciencia tranquila de que Él te ha limpiado. Durante la canción vamos a abrir un espacio de oración.